Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, leemos. Dios está diciendo esto: y estableceré mi pacto entre mí y tú, y también con tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Además, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Padre, oro para que en los próximos minutos nos ayudes a entender a Israel y los tiempos del fin. Dios, danos oídos para oír y ojos para ver en el santo nombre de Jesús. Y alguien dijo amén. Dios te bendiga. Pueden sentarse, gracias. Así que deben entender que vamos a recorrer y vamos a hacer todo lo posible por explicar en términos sencillos lo que está sucediendo hoy en América y lo que está sucediendo hoy en Israel. Porque yo creo, escúchenme, yo creo que estamos viviendo en una de las horas más cargadas proféticamente de la historia humana. Están estallando guerras, las naciones están temblando. Israel aparece en las noticias, literalmente, todos los días. El mundo está en caos y por donde voy, la gente me hace esta pregunta todo el tiempo. Me hacen esta pregunta, dicen, pastor, me preguntan esto, pastor, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Permítanme decirles esto tan claramente como pueda. Sin lugar a dudas, sí, lo estamos. Pero necesitas comprender estos días. Necesitamos percibir, necesitamos entender el tiempo profético en el que vivimos. Y eso significa que necesitamos entender a Israel. Israel no es una nación accidental. No es un símbolo espiritual y ciertamente no es irrelevante. Israel es el centro del calendario de los últimos tiempos de Dios. Es el reloj profético de Dios. El pastor Derek Prince, quien pastoreó la Iglesia de Cristo dentro de los muros de la Ciudad Santa durante muchos años, lo dijo así: yo estuve en su iglesia en octubre. Por supuesto, él ha estado muerto durante años, pero su legado permanece como un pastor que amó a Israel y comprendió la época en la que vivió. Él dijo: Israel es el reloj profético de Dios y cuando quieras saber qué hora es en el calendario de Dios, mira a Israel. Así que vamos a recorrer esto juntos. En Génesis 17, 7 y 8, Dios le da una promesa a Abraham y Dios no hizo un acuerdo temporal con Abraham. Él hizo un pacto eterno con ellos. Y este pacto que él detalla en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, lo expresó así. Este pacto incluye 3 cosas. Número 1, incluye al pueblo. Incluye al pueblo. Y el pueblo son los judíos, el pueblo es Israel. Este pacto del que él está hablando incluía una tierra, esa es Canaán, esa es Israel. Incluía una herencia. Eso es bendición y destino. Y necesitamos entender que Dios hizo un pacto triple con su pueblo. Es un pueblo, es una tierra y es una herencia que Dios sería su Dios. Y déjame decirte que si este pacto puede romperse, entonces tu salvación también puede romperse. Seguro así es. Porque el mismo Dios que te prometió la salvación también prometió la tierra a ellos. ¿Estás escuchando? Sí, claro. Y si Dios realmente rompe su promesa a Abraham, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Porque podría romper su pacto con nosotros. Pero gracias a Dios, Dios es verdaderamente un cumplidor fiel de pactos. Amén. Gracias, Padre. Amén. Mira, cuando pensamos en pacto necesito detenerme un momento porque muchas veces cuando pensamos en pacto pensamos en contratos. Como un contrato inmobiliario o un contrato que tal vez tienes en el trabajo, en el que tú harás esto y tu empleador hará aquello. O firmas un contrato cuando compras una casa en bienes raíces y entonces tú prometes pagar tu hipoteca y ellos prometen no echarte. Y los contratos, tienes que entender esto porque los contratos se redactan por desconfianza mutua. Porque en bienes raíces, el vendedor no confía en el comprador y el comprador no confía en el vendedor. Así que hay un documento en papel, un contrato que dice:
como yo no confío en ti y tú no confías en mí, vamos a tener este acuerdo vinculante en el que estaremos de acuerdo con estos términos y ejecutaremos este contrato. ¿De acuerdo? Bueno, un pacto es diferente a un contrato. Por eso, cuando nos casamos, deberíamos tener un pacto matrimonial, no un contrato matrimonial. Así que un pacto es, yo haré lo que se supone que debo hacer, lo hagas tú o no. Y veremos a lo largo de la historia que Israel le dio la espalda a Dios, pero Dios nunca les dio la espalda a ellos. Así es. Porque Él es un Dios que siempre cumple fielmente sus pactos. Correcto. Sí. Así que retomamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 9. El Señor te establecerá como un pueblo santo para sí mismo, tal como te lo ha jurado. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te concederá abundancia de bienes en el fruto de tu vientre, en el aumento de tu ganado y en el producto de tu tierra, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Versículo 12. Entonces el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Versículo 13. Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima y nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, y los guardas y cumples cuidadosamente. Versículo 14. Así que no te apartarás de ninguna de las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Y así, Él está abriendo todo tipo de cosas. Ojalá tuviera tiempo esta mañana, pero no lo tengo. Tal vez esta semana publique algunas cosas para mostrárselas. Pero necesitan entender que esto era profético por naturaleza en Deuteronomio 28, cuando Dios les habló. También necesitan entender cómo Dios está diciendo, escuchen, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, los bendeciré, serán la cabeza y no la cola. Necesito decirles algo, Israel hoy en día es solo del tamaño de Nueva Jersey. Es una de las naciones más pequeñas de todo el mundo, pero lo que necesitan saber y entender es realmente muy sencillo. ¿Sabes que las vacas judías producen más leche que cualquier otra vaca en todo el mundo? Me gustan las vacas. Vamos, alguien, las vacas están bendecidas. ¿Sabías que los cítricos que produce Israel per cápita, es decir, por cada persona, en promedio, realmente? Así que sí, Israel tiene 10 árboles y Florida tiene 10 naranjos. ¿Puedo decirte algo? En resumen, los 10 árboles en Israel producirán 5 veces la cantidad de árboles que los Estados Unidos producirán per cápita por árbol porque están bendecidos. Así es. Cuando miras la innovación, cuando llegues a casa esta noche y le des gracias a Dios por tus plantas en el frente y el patio trasero, el sistema de riego por aspersión fue creado por los judíos. Muchos medicamentos y avances tecnológicos, los teléfonos celulares que estás usando actualmente, ¿puedo decirte algo? La mayoría de la tecnología en nuestros teléfonos celulares fue creada por judíos. Puedo decirte que la mayoría de los productos farmacéuticos que tomas, que han proporcionado medidas que salvan vidas, la mayoría han sido desarrollados y creados por científicos judíos. Puedo decirte que per cápita, sus gallinas, sus gallinas producen más huevos que cualquier otra nación per cápita. Porque es gracioso, suena gracioso, como, ¿me está tomando el pelo, pastor? Búscalo. No ahora, pero búscalo. Per cápita, es cierto que producen tanto sus árboles, sus nogales, producen muchas más nueces que cualquier otra nación en el mundo. Los avances tecnológicos, los avances militares, la tecnología que han logrado desarrollar ha sido absolutamente asombrosa. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre los judíos y la mano de Dios está sobre Israel. Amén. Y así vemos toda esta bendición y vemos que Dios ha escogido a un pueblo. Y luego miramos este milagro del renacimiento de Israel que fue profetizado. Tienes que entender esto. Hace casi 2000 años Israel fue dispersado por todo el mundo. Realmente no existía tal cosa como una nación, como un pueblo. Y luego, en un instante,
Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación. Esta es una foto de Ben Gurión. Quizás hayas oído hablar de él, quizás hayas escuchado su nombre porque el aeropuerto internacional Ben Gurión en Tel Aviv lleva el nombre de este hombre que está ahí de pie en el podio. Él está ahí de pie el 14 de abril de 1948. Está de pie y está leyendo una declaración proclamando oficialmente la independencia del nuevo Estado de Israel. Fue un milagro absoluto y total de Dios. Sí. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 al 22, lo dice así. Entonces diles, así dice el Señor Dios, ciertamente tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los recogeré de todos los lados, y los traeré a su propia tierra. Y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Permítanme decirles que de hecho el 18 de mayo de 1948 esa profecía se cumplió, sin lugar a dudas. Esto sucedió exactamente tal como Dios lo dijo. Puedes comprobarlo tú mismo. Y Dios cumplió su promesa y sucedió exactamente como Él dijo que sucedería. Isaías capítulo 66 versículo 8 nos dice lo siguiente. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Nacerá la tierra en un solo día? ¿Nacerá una nación de una vez? Porque en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. El renacimiento de Israel en un solo día fue absolutamente sin precedentes en toda la historia y ninguna otra civilización ha regresado de la extinción después de, literalmente, 2 milenios completos. Esa es la mano de Dios y lo hemos visto. Yo estuve allí, realmente estuve presente en el mismo lugar exacto donde Ben Gurión pronunció ese importante discurso, justo allí en la ciudad de Tel Aviv durante el pasado octubre. Fue asombroso poder presenciar con mis propios ojos que precisamente en ese sitio se realizó la declaración, el momento en que Israel finalmente se convirtió en una nación. No solo regresó el pueblo, sino también su idioma, también su moneda. Hoy en día, en la actualidad, usan shekels como moneda oficial. Si vas conmigo a Israel el año que viene, verás claramente que utilizan shekels en todas partes. No usan dólares, no usan yenes, no usan rupias, usan shekels, la moneda que emplean actualmente. No solo regresó el pueblo, sino también su idioma, su moneda, su cultura y también su ejército. Esto no es una estrategia política. Tienes que entender esto. Esto es un destino profético que se ha cumplido y tienes que entender que vas a... Hoy en día ves muchas cosas en las noticias sobre los palestinos y sobre los judíos y la lucha de un lado a otro. Bueno, déjame decirte, tienes que tener cuidado de no hablar en contra de Israel. Amén. Porque ellos son el pueblo escogido de Dios y esa es su tierra elegida y vamos a profundizar en eso en un momento, pero necesito ayudarte un poco porque los medios, la cultura y el clima actual están en contra de Israel. Hoy estamos en un punto, y esto no es político, esto es espiritual, porque Irán está pidiendo la aniquilación de Estados Unidos y de Israel, y la única razón por la que ellos están pidiendo nuestra aniquilación es porque nosotros somos el mayor apoyo de la nación de Israel. Amén. Amén. Y tengo que decirte de dónde proviene esto. Mucha gente me pregunta todo el tiempo, ¿dónde se libra esta batalla? ¿Por qué esas personas han estado luchando durante miles de años? Nunca van a dejar de pelear. No. Déjame decirte de dónde viene esto. Dios le hizo una promesa a Abraham, le daría un hijo, Así es. una herencia. Y cuando Dios le prometió eso, él ya era viejo y también lo era su esposa Sara. Entonces Sara dijo, soy demasiado vieja. ¿Por qué no tomas a mi sirvienta y tienes relaciones con ella? Y así ella te dará un hijo. Así que Abraham dijo, está bien. Eso me suena a Dios. Eso me suena a Dios. Así que lo hizo y la sirvienta dio a luz a Ismael y luego más adelante, porque la promesa de Dios siempre se cumple. Amén. Amén. Amén.
Finalmente Abraham y Sara lo hicieron bien. Tuvieron relaciones y ella tuvo un bebé a una edad muy avanzada. Y ella dio a luz a Isaac. Tienes que entender la mano de Dios y la bendición de Dios. Amén. La mano de Dios estaba sobre Isaac, porque eso fue lo que Dios le dio en su pacto. En su pacto, Abraham está casado con Sara, según la promesa de Dios, y Dios bendecirá lo que Dios ordena. Así es. Pero como Dios no ordenó ni bendijo el encuentro sexual con la sierva, es decir, no fue una relación que contara con su aprobación ni con su bendición, Dios no bendijo a la descendencia de esa sierva y por Ismael. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahora Ismael está vivo y él, quien no es el hijo prometido, no es el hijo escogido, ni tampoco el hijo de la promesa. Y ahora tienes al hijo de Sara, su hijo Isaac, quien es el hijo prometido que Dios había prometido mucho antes de que él actuara en la carne. Y ahora, así que tienes a Ismael, que está vivo, que es el hijo ilegítimo, el hijo nacido fuera de la promesa, no el hijo prometido. Y luego tienes a Isaac, que es el hijo prometido, el hijo que fue esperado y anunciado por Dios, el verdadero heredero de la promesa. Bueno, entonces ahora Sara está peleando con la sierva y peleando con el niño diciendo, mira, tienes que deshacerte de esta mujer y tienes que deshacerte de este bebé. Así que Abraham escuchó a su esposa, aunque la primera vez no salió muy bien, pero entonces Abraham dijo, no, ya no puedo realmente lidiar con esto en mi casa. Cierto. Porque Proverbios dice que es mejor vivir en un techo de hojalata caliente que con una mujer contenciosa. Porque si mamá no está feliz, nadie está feliz. Y entonces él desterró a el sirviente y él desterraron a Ismael a otra tierra. Necesito decirte algo espiritualmente significativo, porque no vas a entender nada de esto a menos que entiendas esto. Cierto. Eso se convirtió en lo que hoy conocemos como el pueblo palestino. Eso se convirtió en Persia. Persia es el Irán moderno. ¿Me están siguiendo ahora? Así que la bendición de Abraham fluyó hacia su hijo Isaac, el hijo prometido, tal como fue anunciado. La bendición de Dios no fluyó de Abraham a Ismael. ¿Me siguen? Sí. Así que la bendición de Dios sobre Abraham ahora pasa a su hijo elegido, Isaac, que son el pueblo judío, a quienes Dios les dio una herencia y les dio una tierra, y Dios sería su Dios. Pero Dios dijo, escucha, no estoy obligado a bendecir tu desorden, no voy a bendecir a tu hijo ilegítimo. Así que los desterró a una tierra extranjera, y eso es ahora lo que causa la división. Entonces, la división espiritual es esta. La razón por la que vemos a Irán y vemos a todos estos países, Hamas, y vemos Gaza, y vemos estas cosas que luchan contra la nación de Israel, que quieren destruirla, es porque buscan la bendición de Abraham. Y saben que nunca obtendrán la bendición de Abraham, así que si no pueden conseguir la bendición de Abraham, los destruirán. Bueno, así es. Y así, la lucha que ves hoy en las noticias se remonta a un hombre que fue desobediente a Dios y tuvo una relación sexual con una sierva en lugar de con su esposa elegida, a quien Dios bendeciría por el resto de la eternidad. Ajá. Entonces, puedo decirles que el pecado tiene consecuencias, amigos. Y puedo decirles que los judíos están pagando un precio muy alto hoy por el pecado de un hombre hace miles de años. Sí. Y así ahora vemos el conflicto que vemos. Piensas que se trata solo de tierra, de soberanía, de economía o de petróleo, pero no es así. Es un asunto espiritual. Es el espíritu de Ismael tratando de luchar contra el espíritu de Isaac, porque Ismael tiene celos de Isaac. Y realmente Ismael nunca tendrá las bendiciones abundantes que tiene Isaac. Isaac es Israel. ¿Eso tiene sentido? Así que ahora, cuando veas las noticias, necesitas mirarlas a través de los ojos de Ismael e Isaac. Hay un hijo ilegítimo que quiere la bendición de papá, pero nunca la obtendrá. Vamos. Sigamos adelante, vamos. No nos detengamos, vamos. Así que ahora, espero que en el nombre de Jesús tus ojos comiencen a abrirse y digas, ¿por qué si no? ¿Por qué otra nación que es, de verdad,
del tamaño de mi dedo meñique. ¿Qué amenaza representan ellos? ¿Qué amenaza representan ellos para Irán, Irak, Afganistán, Yemen y todas estas diferentes naciones que los rodean, que quieren absolutamente aniquilar al pueblo judío? ¿Por qué desde el principio de los tiempos han perseguido al pueblo judío? Todo se remonta al simple hecho de que Ismael está buscando la bendición y si no puede recibirla, entonces los aniquilará. Por favor, no lo hagas. En serio, no lo hagas. Y ahora han transferido esa ira de Israel también a Estados Unidos, precisamente porque apoyamos y respaldamos firmemente a Israel, tal como lo hicimos hace apenas unas 24 horas con esas bombas. Por eso hemos visto el Holocausto. Amén. Pues eso está bien. Por eso hemos visto persecuciones en todo el mundo para romper su pacto con nosotros. Pero gracias a Dios, Dios es un Dios de pacto que cumple. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Mira, cuando pensamos en el pacto, necesito detenerme un momento porque muchas veces cuando pensamos en pacto pensamos en contratos. Y como un contrato inmobiliario o un contrato tal vez que tienes en el trabajo en el que tú harás esto y tu empleador hará aquello. O firmas un contrato cuando compras una casa en bienes raíces y entonces tú prometes pagar tu hipoteca y ellos prometen no echarte. Pero los contratos, tienes que entender esto, porque los contratos se redactan precisamente por desconfianza mutua. Porque en bienes raíces el vendedor no confía en el comprador y el comprador no confía en el vendedor. Así que hay un documento en papel, un contrato que dice: como yo no confío en ti y tú no confías en mí, vamos a tener este acuerdo vinculante en el que estaremos de acuerdo con estos términos y ejecutaremos este contrato. ¿De acuerdo? Bueno, un pacto es diferente a un contrato. Por eso cuando nos casamos deberíamos tener un pacto matrimonial, no un contrato matrimonial. Entonces, un pacto es: yo haré lo que se supone que debo hacer, lo hagas tú o no. Y veremos a lo largo de la historia que Israel le dio la espalda a Dios, pero Dios nunca les dio la espalda a ellos. Así es. Porque Él es un Dios que siempre cumple fielmente sus pactos. Amén. Amén. Así que retomamos en Deuteronomio 28, 9. El Señor te establecerá como un pueblo santo para sí mismo, tal como te lo ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te concederá abundancia de bienes en el fruto de tu cuerpo, en el aumento de tu ganado y en el producto de tu tierra, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Versículo 12. Entonces el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Versículo 13. Y el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás solamente encima y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los guardas y cumples. Versículo 14. Así que no te apartarás de ninguna de las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Y así Él está abriendo todo tipo de cosas. Ojalá tuviera tiempo esta mañana. No, quizá esta semana publique algunas cosas para mostrárselas, pero necesitan entender que esto era profético en su naturaleza, allí en Deuteronomio 28, cuando Dios les habló eso. Pero lo que necesitan entender es como Dios está diciendo: escuchen, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y los bendeciré. Y ustedes serán cabeza y no cola. Necesito decirles algo. Israel hoy en día es solo del tamaño de Nueva Jersey. Es una de las naciones más pequeñas de todo el mundo, pero lo que necesitan saber y entender es muy sencillo. Por cierto, ¿sabes que las vacas judías producen más leche que cualquier otra vaca en todo el mundo? Gracias. Vamos, alguien, esas vacas están bendecidas. Amén. ¿Sabías que los cítricos que produce Israel per cápita... Así que sí, Israel tiene 10 árboles y Florida tiene 10 naranjos, ¿puedo decirte algo?
Abrumadoramente, los 10 árboles en Israel producirán 5 veces la cantidad de árboles que los Estados Unidos producirán per cápita por árbol porque están bendecidos. Así es. Cuando miras la innovación, al llegar a casa esta noche y le des gracias a Dios por tus plantas del frente y del patio trasero, el sistema de riego por aspersión fue creado por los judíos. Muchos de nuestros medicamentos y avances tecnológicos, los teléfonos celulares que tú estás usando actualmente, puedo decirte que la mayor parte de la tecnología en nuestros celulares fue creada por judíos. Puedo decirte que la mayoría de los productos farmacéuticos que tomas, que han proporcionado medidas que salvan vidas, la mayoría de ellos han sido desarrollados y creados por científicos judíos. Puedo decirte que per cápita sus gallinas producen más huevos que cualquier otra nación per cápita, porque literalmente suena gracioso, como, pastor, ¿me está tomando el pelo? Búscalo. No ahora, pero búscalo. Per cápita es cierto que producen tanto, sus árboles, sus nogales, producen muchas más nueces que cualquier otra nación en el mundo. Los avances tecnológicos, los avances militares, la tecnología que han logrado desarrollar ha sido absolutamente asombrosa. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre los judíos y la mano de Dios está sobre Israel. Amén. Y así vemos toda esta bendición y vemos que Dios ha escogido a un pueblo y luego miramos este milagro del renacimiento de Israel que fue profetizado. Tienes que entender esto. Hace casi 2000 años Israel fue dispersado por todo el mundo. Realmente no existía como una nación, como un pueblo. Y luego, en un instante, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación. Esta es una foto de Ben Gurión. Quizás hayas oído hablar de él. Quizás hayas escuchado su nombre porque el aeropuerto internacional Ben Gurión en Tel Aviv lleva el nombre de este hombre que estaba allí de pie en el podio. Él está allí de pie el 14 de abril de 1948. Está de pie y está leyendo una declaración proclamando oficialmente la independencia del nuevo Estado de Israel. Fue un milagro absoluto y total de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 37 versículos 21 al 22 lo dice así: entonces diles, así dice el Señor Dios, ciertamente tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los recogeré de todos los lados y los traeré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un solo rey será rey sobre todos ellos, y nunca más serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos jamás. Permítanme decirles que el 18 de mayo de 1948 esa profecía histórica se cumplió. Esto sucedió exactamente tal como Dios lo había dicho. Ustedes mismos pueden comprobarlo. Y Dios cumplió su promesa y sucedió exactamente como Él lo había dicho. Isaías capítulo 66 versículo 8 dice así en la Santa Biblia: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Nacerá la tierra en un solo día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Que Israel renaciera en un solo día fue absolutamente sin precedentes y ninguna otra civilización ha regresado de la extinción después de literalmente 2 milenios. Esa es la mano de Dios y lo vimos. Yo estuve en el lugar donde Ben Gurión pronunció ese discurso allí en Tel Aviv el pasado octubre y fue asombroso ver que justo allí fue la declaración donde Israel se convirtió en una nación. No solo regresó el pueblo, sino también su idioma y también su moneda. Hoy en día, efectivamente, ellos usan shekels. Si el próximo año vas conmigo a Israel, verás que ellos realmente, de verdad, usan shekels. No usan dólares, no utilizan yenes, no usan rupias. Utilizan shekels. No solo regresó el pueblo, sino también su idioma, su moneda, su cultura y también su ejército. Esto no es una estrategia política. Tienes que entender esto. Esto es un destino profético que se ha cumplido y tienes que entender que vas a... Hoy en día ves muchas cosas en las noticias sobre los palestinos y sobre los judíos.
y la lucha de un lado a otro. Bueno, déjame decirte, tienes que tener cuidado de no hablar en contra de Israel, porque ellos son el pueblo escogido de Dios y esa es su tierra elegida. Y vamos a entrar en eso en un momento, pero necesito ayudarte un poco porque los medios, la cultura y el clima actual están en contra de Israel. Hoy estamos en un punto, y esto no es político, esto es espiritual, porque Irán está pidiendo la aniquilación de Estados Unidos e Israel. Y la única razón por la que ellos están pidiendo nuestra aniquilación es porque nosotros somos el mayor apoyo de la nación de Israel. Amén. Y tengo que decirte de dónde proviene esto. Mucha gente me pregunta todo el tiempo, bueno, ¿de dónde viene esta lucha? ¿Por qué esas personas han estado peleando durante miles de años? Bueno, nunca van a dejar de pelear. Déjame un momento contarte de dónde vino esto. Dios le prometió a Abraham un hijo, una herencia. Y cuando Dios le prometió eso, él ya era viejo y su esposa Sara también. Así que Sara dijo, soy demasiado vieja, ¿por qué no tomas a mi sierva y tienes relaciones con ella? Así ella te dará un hijo. Entonces Abraham dijo, está bien. Eso me suena a Dios. Eso me suena a Dios. Así que lo hizo y la sierva dio a luz a Ismael. Y luego más adelante, porque la promesa de Dios siempre se cumple. Sí. Amén. Amén. Finalmente, Abraham y Sara lo hicieron bien. Tuvieron relaciones y ella tuvo un bebé a una edad muy avanzada. Y ella dio a luz a Isaac. Tienes que entender la mano de Dios y la bendición de Dios. Amén. La mano de Dios estaba sobre Isaac, mostrando su favor y protección, porque eso fue lo que Dios le dio en su pacto, el acuerdo que estableció con él. En ese pacto, Abraham está casado con Sara y Dios bendecirá. Así es. Pero como Dios no ordenó ni bendijo el encuentro sexual con la sierva, tampoco concedió su bendición a la descendencia que nació de esa relación. Por eso Ismael, el hijo de la sierva, no fue bendecido por Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahora Ismael está vivo y quien no es el hijo prometido, no es el hijo escogido por Dios. Y ahora tienes al hijo de Sara, su hijo Isaac, quien es el hijo prometido, el que Dios prometió mucho antes de que él se dejara llevar por la carne. Y ahora, entonces tienes a Ismael, que está vivo, que es el hijo ilegítimo, no el hijo prometido. Y luego tienes a Isaac, que es el hijo prometido, el hijo de la promesa, el que fue anunciado por Dios, el verdadero heredero de la promesa divina. Bueno, entonces ahora Sara está peleando con la sierva y peleando con el niño diciendo, mira, tienes que deshacerte de esta mujer y tienes que deshacerte de este bebé. Así que Abraham escuchó a su esposa. La primera vez no funcionó muy bien. Pero entonces Abraham dijo, no, ya no puedo lidiar con esto en mi casa. Correcto. Porque Proverbios dice que es mejor vivir en techo de hojalata caliente que vivir con una mujer contenciosa. Porque si mamá no está feliz, nadie está feliz. Y así que él desterró a su sierva y desterró a Ismael a otra tierra. Necesito decirte algo espiritualmente significativo porque no vas a entender nada de esto a menos que entiendas esto. Correcto. Eso se convirtió en lo que hoy conocemos como el pueblo palestino. Eso se convirtió en Persia. Persia es el Irán actual. ¿Me sigues ahora? Así que la bendición de Abraham fluyó hacia su hijo Isaac, el hijo prometido por Dios. La bendición de Dios no fluyó de Abraham a Ismael, sino que fue transmitida únicamente a Isaac. ¿Me sigues? Así que la bendición de Dios sobre Abraham ahora pasa a su hijo elegido, Isaac, que son el pueblo judío, a quienes Dios les dio una herencia y les dio una tierra y Dios sería su Dios. Pero Dios dijo, escucha, no estoy obligado a bendecir tu desastre. No voy a bendecir a tu hijo ilegítimo. Correcto. Amén.
Así que los desterró a una tierra extranjera, y eso es ahora lo que representa la división. Así que la división espiritual es esta. La razón por la que vemos a Irán y vemos a todos estos países, Hamas, y vemos Gaza, y vemos estas cosas que están luchando contra la nación de Israel y que quieren destruirla, es porque buscan la bendición de Abraham. Y saben que nunca obtendrán la bendición de Abraham. Así que si no pueden obtener la bendición de Abraham, los destruirán. Sí, así es. Así que la lucha que ves hoy en las noticias se remonta a un hombre que fue desobediente a Dios y que tuvo una relación sexual con una sierva en lugar de con su esposa elegida, a quien Dios bendeciría por el resto de la eternidad, según la historia. ¿Puedo decirles que el pecado tiene consecuencias, amigos? Y permítanme decirles que los judíos están pagando un precio muy alto hoy en día por el pecado de un solo hombre hace miles de años. Y ahora vemos el conflicto que estamos viendo. ¿Piensas que se trata solo de tierras, de soberanía, de economía o de petróleo? No es así, es un asunto profundamente espiritual. Es el espíritu de Ismael tratando de luchar contra el espíritu de Isaac, porque Ismael en realidad tiene celos de Isaac. Y Ismael nunca tendrá las abundantes bendiciones que tiene Isaac, nunca las tendrá. Isaac es simplemente Israel. ¿Tiene sentido? Así que ahora, cuando mires las noticias, necesitas verlas a través de los ojos de Ismael e Isaac. Hay un hijo ilegítimo que quiere la bendición de papá, pero nunca la obtendrá. Bueno, vamos. Ahora espero que en el nombre de Jesús tus ojos se abran y digas... Porque, ¿por qué otra razón una nación que es del tamaño de mi propio dedo meñique, qué amenaza representan ellos? ¿Qué amenaza representan ellos para Irán, Irak, Afganistán, Yemen y todas estas diferentes naciones que los rodean y que quieren absolutamente aniquilar al pueblo judío? ¿Por qué han, desde el principio de los tiempos, por qué han perseguido al pueblo judío? Todo se remonta al simple hecho de que Ismael está buscando la bendición y si no puede recibirla, entonces los aniquilará. Y ahora han transferido esa ira de Israel también a los Estados Unidos, porque además apoyamos y respaldamos a Israel, como lo hicimos hace apenas 24 horas con esas bombas. Por eso hemos visto el Holocausto, por eso hemos visto persecuciones en todo el mundo a lo largo de la historia, en diferentes épocas. Eso. Así como hoy en día muchas naciones alrededor del mundo niegan el hecho de que el Holocausto haya ocurrido, y eso es una mentira salida del mismo infierno. Ese es claramente un espíritu de Ismael, no de Isaac. Necesitan entender. Entonces, ¿esto le ayuda a alguien? ¿Esto le ayuda a alguien? Así que deben entender que Israel es central en la profecía de los últimos tiempos. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 32 y 34, en el mismo capítulo 24. Jesús está hablando y enseñando algunas cosas. Ahora, aprendan esta parábola de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Debes entender proféticamente en las Escrituras, en el libro de Mateo en particular, que cuando ves una higuera, la higuera usualmente representa a Israel. Y cuando Jesús dijo esto, estaba profetizando, esto es una profecía sobre el renacimiento de la nación de Israel. Cuando Jesús dice, escuchen, cuando vean que la higuera da hojas, eso significa nueva vida para ella, así que la higuera representa a Israel. Y Jesús ahora está diciendo que presten atención cuando vean sus hojas jóvenes, que está brotando de nuevo, fresco y renovado. Él está señalando a la nación de Israel el 18 de mayo de 1948. Así que en el entendimiento profético tienes que captar esto. ¿Qué es lo que sucede? Y él dice esto, que cuando vean que esto sucede sabrán que el fin está cerca.
En los versículos justo después de esto, Jesús habla sobre su regreso. En el versículo 42, Jesús tiene algo audaz que decir. Él dice, velad pues, porque ahora está hablando del regreso del Hijo del Hombre y de su retorno. Él dice esto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que él está hablando de... así, en el mismo momento. Escúchenme ahora. En este mismo momento estoy a punto de aterrizar este avión para que lo entiendan, porque algunos de ustedes me miran como una vaca mirando una puerta nueva. Llevar esto a nuestra realidad actual. Jesús está hablando, en este contexto específico, proféticamente sobre el renacimiento de Israel y luego, en los siguientes versículos, Jesús dice esto. No saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Tengo que decirles que cuando entendemos a Israel y entendemos los tiempos finales están inextricablemente ligados. Israel y los tiempos finales están inextricablemente ligados. No se pueden separar estos dos. Lo que él está diciendo es, mantengan sus ojos en lo que está sucediendo con Israel y al mismo tiempo deben estar atentos a mi regreso. Amén. Acompáñenme a Lucas capítulo 21. Están ligados, amigos. No podemos separarlos. De hecho, el enemigo de nuestra alma querría que los separemos y que pensemos que Israel y lo que está ocurriendo hoy no tiene nada que ver con nuestras vidas o con su regreso. Tiene todo que ver con nuestras vidas. Sí. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 28. Gracias a Dios que Phyllis por fin me dice amén después de todo este año. He estado esperando un amén de ella durante el último año y medio y finalmente, alabado sea Jesús, obtuve uno. Te quiero. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en medio de ella salgan. Y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran angustia en la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ahora bien, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, miren arriba y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Sí. Él dice, escuchen, todas estas son las cosas que le van a suceder a esta higuera llamada Israel. Cuando vean que estas cosas le suceden a Israel, levanten la vista porque Jesús está a punto de regresar. Así que él está diciendo, observen a Israel y luego observen a mi hijo Jesús regresar. Eso es lo que está diciendo, observen a Israel. ¿Ves la progresión? Observen a Israel y cuando vean que estas cosas suceden, esperen a Jesús porque Él viene y viene en una nube y viene pronto. Es el momento, sin duda. Tienen que entender esto, que Israel, que Jerusalén e Israel son la propiedad más disputada de todo el mundo. Rusia, Irán y China no son solo personas que buscan petróleo. Se están alineando de maneras que coinciden con la visión de los últimos tiempos de Ezequiel. Tengo que decirles que Israel enfrentará ataques, pero Dios intervendrá. Amén. Sí. Y eso lo estamos viendo ahora. Cientos y cientos y cientos de cohetes han sido, en las últimas 2 semanas, lanzados hacia Tel Aviv, lanzados hacia Haifa, lanzados hacia Galilea y lanzados hacia la franja de Gaza y todos esos lugares. Y puedo decirles algo, muy pocos han logrado atravesar. Llamamos cúpula de hierro, lo llamo mano de Dios. La mano de Dios. Zacarías capítulo 12, versículo 9. Y sucederá en aquel día que yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Ese es Dios, amigos. Amén. Así sea. Dios mismo lo dijo, de verdad. Así como David se enfrentó a Goliat en desventaja numérica y de poder, Dios usará lo que parece pequeño para derribar gigantes ante las naciones, y eso será Israel. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? Déjenme darles 3 puntos muy rápidos. ¿Por qué esto es importante para nosotros hoy? Debemos estar atentos.
Lucas 21:28 dice, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten la vista y alcen la cabeza, porque su redención está cerca. Sí. Que los movimientos de Israel nos recuerden que en estos tiempos Jesús viene pronto. Así es. Y tú estás observando, estás viendo las señales y simplemente no puedes dormirte en esta temporada. Número 2, debemos orar por Israel. El Salmo 122, versículo 6 dice, oren por la paz de Jerusalén, prosperarán quienes te aman. Se nos ordena orar por Israel, no solo por política, sino por las personas, por la paz y por la salvación. También tengo que hacer una pausa por un momento y decirte esto. También deberíamos estar orando por el pueblo de Irán. Amén. Sí. Nos unimos en espíritu con toda la familia. Solo porque su gobierno sea un régimen hostil y malvado, esas personas, sin embargo, aún necesitan a Jesús en sus vidas. Porque si esas personas mueren sin Jesucristo como su Señor y Salvador, serán desterradas al infierno por la eternidad. ¿Y te puedo decir algo? Ese no es el corazón de Dios. Amén. No es el corazón de Dios, así que necesitamos orar. No solo necesitamos orar, sí, por los judíos y que sus ojos sean desvelados y puedan ver que Jesucristo es el Mesías, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos creen que uno está por venir. Y la mayoría de ellos en realidad serán engañados y pensarán que el anticristo es el Mesías. Y muchos de ellos de verdad lo seguirán también. Serán engañados. Nuestra Biblia lo dice. Pero tengo que decirte, no es el deseo de Dios que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Eso incluye a los iraníes, eso incluye a la gente de Estados Unidos, a la gente de China, a la gente de Juárez, México. Vamos, eso incluye a la gente de Irak. Vamos, Sí. es todo el mundo. Jesús murió por todos. Todos. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice esto: bendeciré a los que te bendigan, hablando a Israel. Si quieres estar del lado correcto de la bendición de Dios, entonces ponte del lado correcto de Israel. Amén. Número 3. Probablemente la parte más importante que he dicho en todo el día es esta. Número 3. Debemos estar completamente preparados para el regreso de Jesús porque Él va a volver, tal como lo prometió. Oh, amén. Ahí viene. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo lo dijo así: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, estamos llamados a alcanzar a todos, pero no debemos olvidar al pueblo judío. Ellos no han sido desechados. Escúcheme, ellos no han sido desechados. Los llaman de regreso. Amén. Alguien me preguntó: pastor, ¿cree usted que estamos viviendo en los últimos tiempos? Y les di esta escritura y les dije, absolutamente sí, estamos viviendo en los últimos tiempos. Aquí está. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, obstinados, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No suena como un paseo por Walmart? Sí. Déjame decirte, ese es justamente el tiempo en el que estamos viviendo hoy, ahora. Eso describe a Casa Grande en 2025. ¿Sí? Eso describía a los Estados Unidos. Eso describía al mundo entero, en ese momento precisamente. Sí. Y él dice esto: y a estos evítalos, porque de entre ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujeres débiles, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Déjame decirte, tenemos más info. Estoy sorprendido por esto. Pero la Escritura es tan cierta, como toda la Escritura es tan cierta, es esto:
Rápidamente tenemos más acceso a contenido cristiano que nunca antes en nuestra vida. Tenemos más libros disponibles que nunca. Tenemos audiolibros que si ni siquiera quieres leer un libro, si quieres ser perezoso, puedes escuchar un libro. Vamos, alguien. Tenemos podcast, tenemos YouTube, tenemos redes sociales, tenemos Biblias en todos los estilos y en todos los géneros que puedas imaginar para aprender. Y puedo decirte que hoy somos más alfabetizados en cuanto a las cosas de Dios y la palabra de Dios que nunca antes en la historia de nuestro mundo. Pero aún así, tenemos más contenido y más conocimiento disponible al alcance de nuestras manos. Si sacas tu celular ahora, tienes más acceso a las cosas de Dios que nunca antes. Estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Conozco personas que han estado en estudios bíblicos durante 40 años y siguen siendo ignorantes cuando se trata de las cosas de Dios. Tienen conocimiento en la cabeza, pero no tienen conocimiento en el corazón. ¿Y puedo decirte algo? Tu hijo me dijo esto hace años, Renie. Él dijo, ¿sabes qué? Muchos cristianos, muchas personas se perderán el cielo por 18 pulgadas. Yo le dije, ¿18 pulgadas? Muchas personas se perderán el cielo por 18 pulgadas. Esa es la distancia promedio de la cabeza al corazón. Uy, eso está bueno. Y lo estamos viendo esto. Personas que son amantes de sí mismas, el narcisismo en su máxima expresión, amantes del dinero. Uy, no me hagas empezar. Jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin amor, sin perdón, todas esas cosas. Puedo seguir con la lista. Podrías empezar a nombrar personas, ¿verdad? En tu familia, ¿quién es? No somos así, ¿verdad? Sí. Siempre aprendiendo, pero nunca